Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Moira Victoria. Hoy estamos aquí para saludarles en este fin de mes que estamos ya a 30 de noviembre, diciéndole adiós a este mes de noviembre. También agradeciendo todo lo que hemos podido aprender, lo que hemos podido vivir en este mes, que es el número 11 también del año 2024. Así es que ahora estamos despidiendo este mes de noviembre y dándole la bienvenida a el mes de diciembre, que es el último mes de este año 2024. Así es que estamos las energías un poquito, pues yo diría que retrogradas y un poquito también preocupantes en todas partes del mundo. Pero bueno, este final de noviembre es un mes, como les digo, el mes 11 para llegar al número 12, que sería ya cuando estamos iniciando y entrando diciembre, donde nos encaminamos también en este último mes, que viene siendo el último mes de este año 2024. Así que también este mes viene acompañado de la entrada de la luna nueva en Sagitario. Esta luna nueva también que nos trae mucho movimiento y mucha acción, como digo siempre, de todo lo que tiene que ver con las lunas, cuarto menguante, cuarto creciente y también la luna llena y la luna nueva. Todo es un movimiento y acción también en cada una de estas lunas. Además de que la luna tiene un gran poder para las personas que quieran hacer sus hechizos y sus rituales, pues qué bueno, porque siempre las lunas tiene esta fase tan bonita y tan poderosa para poder hacer rituales y poder hacer también todo tipo de esto que llamamos traer prosperidad. ¿Qué está pasando en estos tiempos? Como pueden ver, todo el mundo habla de los rituales de buena suerte, especialmente se habla muchísimo del dinero, que la entrada de este año 2025 está trayendo mucho dinero, cosa que no es así. Estamos un poquito mal en las situaciones y en vez de estar pensando solamente en el dinero, también debemos de pensar un poquito en nuestra espiritualidad, cómo acercarnos más a Dios y cómo prepararnos nosotros también para espiritualmente estar preparados con todos los acontecimientos que se acercan y que se avecinan. Así que podemos hacer muchos rituales. Hay muchísimos rituales bonitos. Aquí mismo en el canal mío tengo muchos rituales que se hacen en las lunas nuevas, crecientes y todas etapas de la luna. Pero en este tiempo estamos para encender velas más que nada para poder asimismo alumbrarnos. Ya les dije que las velas de miel son muy buenas y también les recomiendo que enciendan su vela de miel si la tienen, o bien sea una vela dorada, una vela blanca que simboliza la paz, atrayendo la paz, la tranquilidad. Y también podemos encender una vela de color moradita, y si no la tienen morada, pues puede ser también una vela de color verde, que es el color de la sanación, pero cuando hablamos de moradita es para transmutar energías. Tenemos que transmutar energías, tenemos que renovar energías, ya que también la luna nueva nos ayuda a tener como todo lo que queremos hacer nuevo, lo que planeamos hacer con ideas nuevas, pero a la misma vez tenemos como un pacto de posibles acuerdos que los podemos hacer con esta energía que también emana la luna, también que puede ir con la ley de la atracción. Pero estamos hablando de una luna nueva en Sagitario en este año 2024. Entonces tenemos también que pensar cómo atraer el dinero, cómo atraer pues toda esta prosperidad, el amor y todo lo que quieran, pero lo más importante es prepararnos a nivel espiritual porque estamos en unos tiempos muy, muy diferentes a los tiempos anteriores. Anteriormente, pues había una energía muy bonita para pensar en el dinero y en muchas cosas más, pero hoy con todo lo que estamos viendo que está pasando por el mundo y lo que puede pasar en cualquier momento en el mundo entero, pues tenemos que estar
muy cerca también de nuestro Dios, pero prepararnos mucho a nivel espiritual. Todo lo que pensamos de atracción de dinero está muy bueno, pero hay que prepararnos también con nuestra espiritualidad, muy importante. Si no estamos preparados, estamos muy mal parados entonces, porque tenemos que estar preparados para lo que viene. Y la pregunta es siempre si estamos preparados para enfrentar, para ver, para poder sobrevivir todas las situaciones que vienen en los próximos tiempos, como en el año 2025, que ya está ahí mismo. Es muy importante saber y reconocer que esto de la luna nos está trayendo un movimiento y también esta acción, como le llamo yo, en la entrada de este mes de diciembre. Ya ven, el día primero, celebrando la llegada y bienvenida de diciembre, y el día primero también con esta luna nueva. ¿Qué pasa? Que hoy, en este día que les estoy hablando, que es 30 de noviembre, diciéndole adiós a este mes de noviembre, estamos trayendo también a nuestra mente cómo podemos también ver y pensar y crear en el mes de diciembre. Y también con esta luna nueva que nos regala también pues el planeta Tierra, nuestro universo, y podemos disfrutar también de esta energía de la luna nueva. Muchísimas personas hablan de rituales y me parece muy bien hablar de rituales. Me parece muy bien que usted también haga sus cosas, pero más que nada, espiritualidad es lo que se necesita. Le voy a recomendar también a todas las personas que quieran y creen en las gemas, en las piedras, en los minerales, una piedra como de ojo de tigre. El ojo de tigre tiene un gran poder grande para ayudarnos a potenciarnos a nivel de protección espiritual. Además que es una piedra también que atrae la riqueza, atrae la prosperidad, porque es una piedra que también tiene sus rayitos aquí dorados, muy bonita la piedra de ojo de tigre. Me ha gustado siempre que la puedan usar para protección. Y ahora, en estos tiempos que estamos finalizando este año, qué bueno es tener una piedra como esta, ojo de tigre, para protección espiritual. Nos ayuda muchísimo para la espiritualidad, una piedra que la pueden conseguir en cualquier parte y también darse en cuenta que no sea una piedra plástica. Hoy por hoy venden algunas piedras que dicen que son piedras y no, es plástico lo que están vendiendo, pero si usted las puede comprar en cualquier parte o ya la tiene, la piedra de ojo de tigre, prepárela. Recuerde que hay que limpiarlas también para ponerlas a cargar con la luna. Esta piedra de ojo de tigre es bueno usarla. Es como un amuleto, una protección también para que la tengamos en nuestra cartera, en su bolsillo, donde quiera que usted también quiera ponerla, hasta en su vehículo, si maneja muchísimo y andan también hasta trabajando en su vehículo. Hoy les recomiendo esta piedra también con mucha atención, porque los tiempos que estamos viviendo también la amerita y le puede ayudar muchísimo a tener una piedra ojo de tigre. Y recuerde que tiene un potencial a nivel espiritual que le puede ayudar muchísimo. Así que yo les recomiendo que la tengan. Estamos viviendo tiempos muy difíciles y la verdad es que hay que protegerse. Una velita de color dorada o una vela de miel, como les he indicado, encender en este día primero de diciembre una velita de miel, una velita de color moradita que puede ser para transmutar y una vela blanca para atraer la paz, la tranquilidad y también rezar por el mundo. Esos tres colores hacen muy buena, pues como forma, hacerlas en forma de pirámide. Cuando son tres velas podemos hacer un triángulo, una vela en el frente y en esto podríamos poner la vela blanca en el frente y la vela de dorada a la mano derecha y la izquierda puede llevar la vela de también que sea la vela de miel o la vela transmutadora de color morado, como ustedes la quieran poner, pero siempre la primera, que sería la de la punta de la pirámide o del triángulo, sería la de color blanco, porque eso es para también pedir por la paz y por esta transformación espiritual que tanto queremos. Debemos de saber que el finalizar este mes está trayéndonos unas como secuelas
que traemos ya de arrastre de todo lo que ha pasado ahora en noviembre, que no ha sido tampoco un mes fácil, ha sido un mes bastante fuerte. Y entonces hay que prestar atención. Hay muchos acontecimientos que se están ventilando a nivel mundial. Por ejemplo, en lo que es Europa, el jefe de la inteligencia británica también está haciendo un llamado de atención donde dice que el mundo debe de estar preparado porque él afirma que en el mundo se encuentra un estado de mayor preocupación y de mayor peligro en estos momentos. Entonces, el jefe de la inteligencia que viene siendo en británica, ¿verdad? Está haciendo este llamado, esta invitación a que uno pueda prepararse y uno también pueda saber que los tiempos que vienen también están como asimilando peligro. En cualquier momento también podemos tener cualquier desenlace dentro de este país como en el mundo entero. Este jefe de la inteligencia británica afirma que también en el mundo puede haber un caos, un conflicto de inmediatamente que puede ocasionar muy pronto también un desenlace que nosotros tenemos que ver que nos llevará como a un conflicto mundial. Entonces, si este líder o este jefe de la inteligencia británica está haciendo este llamado, entonces tenemos también que prestar atención a lo que estos jefes que ya saben lo que va a estar pasando o lo que están también alertando, nos puedan ayudar. Entonces, no es solamente pensar en que viene diciembre, en que tenemos que celebrar Navidad, en que tenemos que hacer compras, en que tenemos que celebrar también con viajes, todo lo que tenemos que hacer como en otros años. Tenemos que entender que este año es muy diferente a otros años. Es un año que también va de la mano de todos estos conflictos que hay como en Rusia, Ucrania y todas estas guerras que se están desarrollando. Entonces ya no estamos en los tiempos antiguos, estamos en unos tiempos de preocupación y por eso es muy bueno saber que vamos a entrar al inicio de diciembre y que usted puede hacer miles de recetas. Por eso yo le puedo pedir que encienda las velitas. Una velita blanca, una velita de color dorado o bien sea la vela de miel, si la tiene, la ha comprado. Y también puede ser una vela verde o una vela moradita. De todas maneras, la vela morada transmuta y la vela verde, pues es de sanación. También el verde simboliza sanación. Pues estas dos velas también, cualquiera de ellas nos puede servir, pero tiene que usar 3 velas en forma de triángulo. Si usted no tiene estas velas y quiere encender las velitas, pues ponga 3 velitas blancas. A veces también no hay necesidad de tener que decir que tiene que ser verde, dorada, tal cosa. Usted puede poner 3 velas blancas para que también pueda orar, pueda pedir por la paz del mundo y pueda también a la misma vez pensar de que podemos ver como la luna está entrando, la luna nueva en Sagitario, y que además usted puede hacer un pacto con la luna nueva. Ese pacto lo podemos hacer de manera sensata, de manera sensible, pues como usted lo quiera hacer, pero siempre teniendo esta fe en lo divino y saber de que hay que buscar cómo acercarnos más a todo lo que tiene que ver con la espiritualidad. Es muy importante, por eso a veces se preguntan, ¿estamos preparados para lo que viene? No, no estamos preparados. Estamos preparados para las fiestas, estamos preparados para las compras que hay que hacer, pero no estamos preparados ni viendo con seriedad lo que está pasando alrededor del mundo. Así que hay que tener cuidado con todos los viajes que las personas piensan hacer desde ya. Muchísimas personas están planeando los viajes para irse a otro país o para irse a su país de viaje. Tienen toda la razón. Hay que también llevar una vida normal, pero no hay que dejar de ver las preocupaciones que tenemos en estos momentos, las cuales tenemos que cuidarnos y cuidar a los nuestros, a nuestras familias.
especialmente porque nos volvemos protectores de la familia. Así es que hay que hacer caso también a este llamado que está haciendo este jefe de la inteligencia británica, donde dice que hay que estar preparados porque el mundo está en un peligro completo. Entonces, hagamos caso también cuando todos esos líderes, jefes, todas estas personas hablan, pues es para prestarles atención también a estos acontecimientos. Muchas personas se están endeudando ahora para las compras de Navidad y mire que tienen que pensarlo muy bien, cómo se están endeudando. Muchas personas están queriendo comprar hasta una casa. Perfecto, cualquiera puede comprar una casa, cualquiera puede comprar un vehículo, pero hay que tener en cuenta de que este mes que viene, diciembre, está pasando muy rápido y muchas cosas pueden pasar también en este mes de diciembre. El mes de diciembre nos está dando un paso adelante a este año 2025 y el año 2025 no es un año que está para confiarse. Entonces, en el próximo capítulo que les traiga, que les venga a hablar con ustedes, vamos a traer las predicciones de diciembre para que estén atentos a nuestro próximo programa de las predicciones que les voy a estar trayendo. Y bueno, suscríbanse a nuestro canal aquellos que no lo han hecho para que tengan esta siempre todo lo que aquí se trae, ya sean predicciones, horóscopos o recetas espirituales cerca de usted. Y también suscríbase a nuestro canal y si le gustan nuestros temas nos regala un like. También para consultas personalizadas, hágalo como lo hace todo el mundo. Visitar nuestra página web donde está toda la información de consultas y ahí usted sabe cómo poder también escribir un mensaje a nuestra oficina, a esta servidora. Lo puede escribir en cualquiera de los emails o de los correos que le estamos también dando para que usted escriba también sus mensajes. Un mensaje de texto lo puede escribir a consultas305@gmail.com. También puede escribirlo por WhatsApp, pero no se le olvide que debe de visitar nuestra página web. Y me gustaría que usted venga a nuestro canal, que se suscriba con nosotros para que sepa más de nuestro canal, del canal de la familia. Así es que ya los que están aquí ya saben quién es Moira Victoria y para los que no saben, vengan acá a nuestro canal para que puedan impregnarse de todo lo que aquí se celebra, de todo lo que aquí se enseña. Y como les digo siempre, en este canal se gana, aquí no se pierde. Hoy les digo a todos que gracias por estar aquí hasta este día que también estamos 30. Estaremos celebrando la venida del mes de diciembre en nuestro próximo programa y también con nuestra predicción. Hasta entonces les habló Moira Victoria. Muchísimas bendiciones para todos. Gracias por estar aquí y gracias por su apoyo.